Buenas, gente del cuarto, ¿cómo están esta mañana? Bueno, eh, vamos a tener que hablar algo de el Martín Fierro, Gaucho Martín Fierro. Puntualmente, nos vamos a centrar en el contexto de producción por un lado y la situación sociopolítica cultural por el otro. Puntualmente para esta clase a mí me interesa trabajar primero desde el punto donde yo lo trabajo, porque voy a ser bien así como eh, una postura bien sesgada, ¿no? Como buena cuestión crítica, yo trabajo con los estudios culturales, entonces me interesa la situación sociopolítica cultural de ese momento. Como diría mi amado Terry Eagleton, como buen radical soy absolutamente conservador en el sentido de las ideas radicales, ¿no? Entonces, veamos la situación sociopolítica del momento de la producción del Martín Fierro. Puntualmente, lo que sucede en la situación del Martín Fierro es la lucha entre la ley positiva y la ley consuetudinaria. Esto es algo que también analiza Ezequiel Martínez Estrada, que es tal vez el máximo referente de la literatura gauchesca, o sea, del crítico de la literatura gauchesca, quien explica, entre otras cosas, la situación que vive el gaucho en ese momento histórico. Con esto que quiero decir, nosotros tenemos la idea de la historia argentina como si fuese una situación de continuidad absoluta y en realidad hay una situación de extrema lucha de poderes en ese momento histórico en particular. Más fuerte de lo que uno puede llegar a imaginar. En este sentido quiero decir, hay una lucha entre la ley positiva, o sea, la ley que tenemos actualmente, con la ley consuetudinaria, que es algo así como el ojo por ojo, diente por diente. O sea, en la ley, o sea, en el campo, en la situación rural, o en la situación histórica de la ley, la gente convivía con pactos de buena conducta y pactos de vos no me haces nada, yo no te hago nada. Eso es la idea de la ley consuetudinaria. Eh, es un poquito más avanzada que la ley de la selva, así que gane el más fuerte. Es apenas un poquito más fuerte. Pero el gaucho vivía con esa ley, ¿sí? Mientras que el gobierno nacional argentino, para poder consolidar una nación como se debe, se une a los pactos de leyes orgánicas propios de la modernidad. Entonces, ya no es la persona la que se defiende ante una situación determinada, sino que es la sociedad en su conjunto, como cuerpo, podríamos decir, que ejerce una situación de presión sobre las personas. ¿Sí? Con esto quiero decir que el gaucho estaba acostumbrado a, no sé, por ejemplo, alguien le decía, vos sos un cobarde, y el de flaco decía, soy un cobarde, sí, bueno, vamos a agarrarnos a las trompadas o agarra tu faca y nos vamos a batir en duelo para ver quién es el cobarde. Y si vos decías que sí, podías morir, y si vos decías que no, quedabas humillado y listo. O sea, después eras el cobarde del pueblo, ¿sí? Alguien te mataba una vaca, vos le podías matar una oveja, robarle un caballo. Son esas cosas que sucedían en esa época. La ley positiva no permitía ese tipo de cosas. Eh, la ley positiva, si alguien te roba una vaca, le haces una denuncia y la persona va presa. O sea, el que ejerce la presión o la coerción es el Estado, ¿sí? La fuerza del Estado. Pero bueno, ¿qué pasa? Los gauchos no entienden eso. No lo entienden. O sea, los gauchos de esa época, claramente ahora sí un gaucho lo entiende, pero los gauchos de esa época no lo entendían. Eso se debe a que convivieron durante cientos de años con la ley consuetudinaria. La ley positiva era
extremadamente reciente y la ley positiva siempre, o sea, uno tiene que comprender la siguiente situación. Cuando se habla de la educación y la posibilidad de que la gente lea, dicen, qué bueno que fueron los estados nacionales que dieron la escuela pública, la verdad era que pues, por el avance, no, no fue por el avance, eso es una mentira, develando mentiras su profesor, como bien analiza Martin Lyons en Historia de la Lectura y la Escritura del Mundo Occidental, la escritura y la lectura, o sea, la educación pública, se da porque la gente empieza a leer motu propio, empieza a avanzar y se da cuenta de pronto que hay cosas que están mal. O sea, está mal, por ejemplo, la acumulación de riquezas por parte de los sectores capitalistas. Entonces, el Estado-Nación, ante el peligro, o sea, la peligrosidad, podríamos decir, de que la gente empiece a generar focos de intervención que son ajenos a los intereses del Estado, o sea, al interés de la nación en su conjunto, y a la acumulación de riquezas por parte de un sector muy reducido, lo que hace es decir, el Estado-Nación invierte millones de dólares o millones de lingotes de oro, no sé lo que será el momento ese, para generar la situación de la educación, porque la educación siempre es adoctrinaria, o sea, los estados nacionales ejercen situaciones de poder para que la gente aprenda lo que a ellos les interesa que aprendan. Y una vez que está puesto en la agenda pública, si vos decís, pero yo no lo sabía, el Estado Nacional ejerce una situación muy particular que dice, era tu deber como ciudadano saberlo. ¿Sí? Tenés un derecho, pero también tienes una obligación. Tu obligación es conocer sobre esas cosas. Vos podés decir, no tenía ni idea que esa ley existía. Esto se los anticipo, la ley positiva funciona de una manera muy sencilla. Te dicen, no es un problema de la ley. Vos no conocías la ley, sos mayor de edad o tenés capacidad de raciocinio. Es tu problema que vos no sepas. Porque los documentos públicos son de acceso público. Esto es para que lo tengan en cuenta. Hay profesor o sea, avisando las cosas como funcionan, ¿sí? Eh, Uno no puede alegar desconocimiento, que es lo que les pasaba a los gauchos. La ley positiva actúa de una manera absoluta. Entonces, como les digo, hay un enfrentamiento entre estas dos realidades. La realidad del gaucho propia, que no entiende el cambio histórico, y la ley positiva que obliga al gaucho a adaptarse a la realidad. Sí, a una realidad a la cual no está de acuerdo, pero debe hacerlo, ya sea por las buenas o ya sea por la coerción y la coacción del Estado. ¿Sí? En el caso puntual de Martín Fierro, podemos ver como, por ejemplo, Martín Fierro vive y convive en una realidad que es un locus amoenus, es un lugar ameno, ideal, perfecto, hermoso, en el canto 2, y debido a que él no quiere votar, se enemista con el juez de paz. Piensen que en ese momento el voto era cantado, y debido a eso termina yendo a la frontera, pero no le ponen que él tiene que cobrar. O sea que está meses enteros como castigo en la frontera para que muera, y de una manera posterior, además, se encuentra con la situación de enfrentarse a una realidad que él desconoce en un locus horrendus, o sea, una guerra constante contra los aborígenes, con una situación de injusticia terrible, con la pérdida de sus pertenencias, con el extrañar a su familia, con el hecho de que no le pagan, con el hecho de pelear una guerra que no corresponde. Pero bueno, eso lo veremos en el capítulo posterior, o sea, en una clase posterior.
En este momento vamos a trabajar, como les digo, la situación de puntualmente la doble legalidad. Cuando vuelve, entre otras cosas, Martín Fierro asesina a una persona de color, ¿sí? No me gusta decir persona de color, pero bueno. Eh, a una persona. Pero esta muerte que a él, o sea que en ese momento es una muerte mínima, podríamos decir, para la ley de él, la ley constitucionaria, porque mata a un descendiente de africano. Eh, para la ley, o sea, la ley consuetudinaria es una muerte menor, realmente. Mató a alguien que ni siquiera tiene derechos. Ni siquiera lo van a llevar al Camposanto, que es algo importantísimo para el moderno, o sea, la relación de ellos con Dios. Sino que además sobre esta muerte, él empieza a ser perseguido por la justicia, o sea que lo persiguen por desertar de las tropas porque él se escapa del campo, o sea, del frente de batalla porque no le pagan, porque le parece injusto. Entonces lo empiezan a perseguir por gaucho matrero, o sea, por gaucho malo, por esa razón, y además por la muerte de una persona. Pero él lo mata por un enfrentamiento entre dos bravos, podríamos decir. Y eso está mal y él no lo puede comprender. Pero bueno, hasta acá doble legalidad en Martín Fierro. Bueno, espero que les haya gustado las clases, gente.